Hola a todos. En cada aula hay estudiantes que se comunican de maneras muy diferentes. Hoy vamos a hablar de cómo podemos sintonizar mejor con los estudiantes autistas para crear espacios donde de verdad se sientan seguros y comprendidos. Se trata, al final, de proteger sus derechos y asegurar su bienestar. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Muchas veces una necesidad urgente no se va a expresar con palabras. Entonces, ¿cómo aprendemos a ver, a escuchar más allá de lo evidente? Bueno, de eso se trata este análisis. Para responder a esa pregunta, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a redefinir qué entendemos por vulnerabilidad. Después, identificaremos los factores de riesgo en la escuela y las señales de alerta a las que hay que estar atentos. Y por último, veremos cuál es nuestro papel como adultos en todo esto. Bien, empecemos por la base de todo, la palabra vulnerabilidad. Entenderla bien cambia por completo cómo vemos las cosas, porque nos obliga a dejar de mirar al individuo y empezar a analizar el entorno que lo rodea. Y aquí está el gran cambio de mentalidad. Es muy común pensar que la vulnerabilidad es algo de la persona, como una característica suya. Pero una visión basada en derechos nos dice todo lo contrario. La vulnerabilidad es el resultado de barreras en el entorno. O sea, no es que el estudiante falle, es que el sistema no lo está protegiendo como debería. Entonces, el punto clave aquí es que el riesgo no es el daño en sí mismo, ¿se entiende? Son las condiciones, los factores que hacen que ese daño sea más probable. Por eso es que detectarlo a tiempo es, de lejos, la intervención más poderosa que podemos hacer. ¿Ok? Si el riesgo lo crean las condiciones del entorno, entonces, ¿cuáles son esas condiciones dentro de una escuela? Vamos a identificar esas barreras específicas que generan riesgo. El primer factor, y es uno muy grande, son las barreras de comunicación. Un estudiante puede estar comunicando un malestar profundo, pero si no entendemos su lenguaje, ya sea verbal o no verbal, ese mensaje simplemente se pierde, y lo que vemos, a menudo, lo interpretamos como un problema de conducta, cuando en realidad es un grito de ayuda. Y esto nos lleva a la parte institucional. La falta de ajustes como apoyos visuales o de personal bien capacitado crea un abismo. Sin esos puentes, hasta la gente con las mejores intenciones puede, sin querer, estar contribuyendo a un entorno de riesgo. Pensemos en esto por un momento. Lo que para una persona neurotípica es un ambiente un poquito caótico, para un estudiante autista puede ser una sobrecarga sensorial totalmente abrumadora. Y eso impacta directamente en su capacidad de aprender y, sobre todo, de sentirse seguro. Y finalmente, llegamos al factor más humano de todos, las actitudes. El estigma y la falta de comprensión no son cosas abstractas, ¿eh? Se traducen directamente en acoso, en exclusión, en aislamiento. Crean un ambiente donde el estudiante se siente juzgado e inseguro todo el tiempo. Y el impacto de estos factores es medible y es alarmante. El material de origen nos dice que los estudiantes autistas tienen 3 veces más probabilidades de sufrir acoso escolar. Esto no es una suposición, es una realidad estadística que nos exige poner atención. Muy bien, ya entendemos los factores de riesgo, pero ¿cómo se leen en el día a día? ¿Qué señales de alerta podemos aprender a observar para darnos cuenta de que un estudiante necesita ayuda, incluso si no la puede pedir con palabras? Estas señales son, en esencia, el lenguaje no verbal del malestar. Hay que estar súper atentos a cambios repentinos en su comportamiento habitual, a un retraimiento o una tristeza que antes no estaban, a reacciones de ansiedad o crisis muy fuertes ante situaciones específicas, a una evitación muy clara de ciertos adultos o compañeros, o incluso a revelaciones, que a veces vienen en forma de dibujos o juegos, que nos están contando lo que pasa. Aquí es vital no caer en la trampa de interpretar esto como mal comportamiento. En realidad, es una forma de comunicación. El estudiante nos está diciendo a través de sus acciones que algo en su entorno le está causando un malestar muy, muy profundo. Ver estas señales nos pone en una encrucijada. Podemos ignorarlas o podemos actuar. Y es aquí donde entra en juego el rol fundamental del adulto, el de pasar de ser un simple observador a tomar una acción responsable. Y el mensaje central de esto es muy claro. La seguridad de un estudiante no depende de un solo profesor. No, es una red de protección que debemos construir entre todos. Docentes, asistentes, directivos, familias. Es una responsabilidad compartida. Esto subraya lo serio que es nuestro papel. Y que quede claro, actuar a tiempo no es solo una buena práctica, es una obligación legal y ética para proteger la integridad de los estudiantes. Entonces, ¿cómo se ve esa acción en la práctica? Sigue 3 pasos muy lógicos. Primero, observar con atención y sin juicios. Segundo,
registrar los hechos de forma objetiva, con fechas, contextos. Esto es clave para tener información clara. Y tercero, comunicar a través de los canales formales de la escuela, para activar el protocolo de protección que corresponda. Y al momento de actuar, estos principios son nuestra guía. Se basan en escuchar, en no ponernos a investigar por nuestra cuenta y en proteger la confidencialidad. El objetivo es siempre el mismo, proteger al estudiante, nunca, nunca revictimizarlo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que quizá es la más importante. En lugar de solo volvernos expertos en detectar el daño, ¿cómo podemos construir escuelas que, desde su mismo diseño, prevengan el riesgo desde el principio? Entornos que sean inherentemente seguros e inclusivos para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión.